Amigas y amigos de plataforma, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos ven en los Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Australia. Un saludo muy especial a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos ven acá dentro de nuestro territorio nacional. Saludo muy especial a Edwin Callejas, a Víctor Hernández y a Mima Figueroa. Muy amables por todos sus comentarios y muy amable Edwin por todas las aclaraciones posteriores que haces en cada uno de los programas de TVX. Hoy que estamos en el mes del maestro, junio es el mes del maestro, ya casi es el día del maestro, quiero mandar un saludo muy especial, un saludo muy entrañable a las maestras del Centro Escolar La Paz de Cuscatancingo, a los maestros y maestras de la Universidad de El Salvador y en particular a los maestros y maestras que forman parte del colectivo de docentes de ciencias sociales. Definitivamente está reconocido por todos, o sea, toda la comunidad científica reconoce que la labor más estratégica para lograr el desarrollo social es la labor de los maestros. Y eso implica que los maestros como tal, los maestros como comunidad, deben formar parte estratégica de todo el desarrollo de las políticas públicas en El Salvador. No solo mejorando las condiciones infraestructurales de los centros escolares y los institutos, sino también mejorando significativamente su salario. Los maestros lo merecen, los maestros con su labor estratégica van a ser fundamentales en el desarrollo de la nación. Y hablando de maestros y maestras, conocimos una noticia que fue realmente una noticia fascinante, sobre todo para los que formamos parte de la comunidad universitaria de la Universidad de El Salvador, y fue la decisión tomada por el presidente Nayib Bukele de cerrar el centro penal de Chalatenango y convertirlo en una sede de la Universidad de El Salvador. Esa es una acción concreta que nos hace sentir muchas expectativas al interior de la Universidad de El Salvador. En ese marco de hacer ese tipo de trueques fascinantes, una sede universitaria por una cárcel, esperaríamos nosotros, y creo que así será, que haya otro tipo de trueques fascinantes también. Un cine abandonado por un museo, por ejemplo. Una casa histórica que está casi cayéndose, de esas hay muchas en el centro histórico de San Salvador, por algún tipo de lugar que permite el esparcimiento y la formación cultural de nuestros niños y nuestros jóvenes. Este día salió publicado en el periódico Colatino la segunda parte de mi artículo de los primeros días de Nayib Bukele, así que pediría que si tienen la posibilidad que lean mi artículo, hago un análisis desde la semana anterior sobre los primeros días de Nayib Bukele y cómo no solo se están generando expectativas en la mayor parte de la comunidad nacional e internacional, sino también podemos ir deslindando ahí los tipos de ataques que el presidente Bukele va a recibir durante toda su gestión. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Quiero reflexionar con ustedes de dos temas. Uno sería las elecciones internas del FMLN y el otro sería lo que podríamos dar en llamar un cambio de época a partir de la gestión del presidente Nayib Bukele. Presidente que al menos en las primeras acciones nos da la sensación de que quiere hacer las cosas de forma diferente. Pero bien, hablemos primero de las elecciones internas del FMLN. Acá, para poder tener un panorama completo, hay que hacer una breve reflexión histórica acerca de lo que significa o ha significado para la historia nacional el FMLN.
En primer lugar, decir que el FMLN surge precisamente a partir de todas las contradicciones y conflictos internos en la sociedad. Estamos hablando de la década de los 70s y 80s, cuando los conflictos llegaron a su máxima expresión, que es la guerra civil, una sociedad militarizada, es decir, todavía bajo el yugo de gobiernos militares, una sociedad que usaba la represión de forma masiva y casi cotidiana. Entonces eso prendió en la juventud las ansias de cambiar las cosas. Es decir, los jóvenes de la época de los años 70 decidieron organizarse y decidieron luchar para ponerle fin a un tipo de sociedad injusta. Eso permitió la formación del FMLN como una estructura orgánica que aglutinaba 5 visiones distintas de entablar un proceso de cambio de la sociedad, pero al final el objetivo fundamental, que era cambiar las cosas, se logra con la formación del FMLN. Ese es el FMLN de los años 80, ¿no? Un FMLN que tenía como principal bandera de lucha o como principal reivindicación la justicia social. Se da la firma de los acuerdos de paz y desde el año 1994 ese FMLN, que traía esa herencia histórica, digamos, pasa a ser otra cosa distinta. Es decir, como dicen muchos analistas, una cosa es el FMLN de los años 80 y otra cosa muy distinta, aunque tiene el mismo nombre, es el FMLN de los años 90. Estamos hablando de un FMLN que se incorpora a la vida legal y política. Todavía la gente tenía amplias expectativas acerca de la posibilidad de lograr algún tipo de cambio de época con la incorporación del FMLN. Sin embargo, eso no se dio. Estamos hablando del FMLN de los que a partir de los años 90 se llena o sufrió el ataque indiscriminado del ejército de oportunistas que siempre andan por ahí pululando alrededor de las instancias, sobre todo políticas ganadoras. Y estamos hablando de un FMLN cuyos dirigentes, y aquí hay que aclarar eso, ¿no?, cuyos dirigentes y funcionarios hicieron de lado a todas aquellas personas con pensamiento crítico al interior de sus estructuras y prefirieron rodearse de aquellos oportunistas que obviamente se dedicaban solo a alabar inclusive las cosas que se estaban haciendo mal. Eso llevó a que el FMLN se convirtiera, o que los excombatientes del FMLN se convirtieran en burócratas, que empezaran a ser administradores de la pobreza, que empezaran a ser gerentes de la caridad, en lugar de darle continuidad a un proyecto de cambio que al menos en la inmensa mayoría de quienes formaron parte del FMLN lo tenían bien claro, ¿no? Era lograr una sociedad mucho más justa, una sociedad donde la riqueza se distribuyera de mejor forma. Sin embargo, ese gran núcleo de personas prácticamente fue dejado de lado, y entonces esos excombatientes que se convirtieron en funcionarios pasaron a administrar la pobreza y pasaron a lucrarse de su permanencia en las distintas estructuras del gobierno. Desde que se incorpora el frente, digamos, a la vida legal, la cobardía fue usada como un argumento político. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que la gente esperaba muchos cambios, y cambios radicales, o al menos cambios significativos en la lógica política del país, y siempre los funcionarios y la dirigencia del frente ponían como excusa que no se podían cambiar las cosas de la noche a la mañana, y eso obviamente es cierto, pero también es cierto que no se puede ir caminando dando un paso adelante y 2 pasos hacia atrás, porque en lugar de avanzar vamos a retroceder. Entonces la cobardía fue el argumento teórico-político utilizado por los funcionarios y por la dirigencia del FMLN, y entonces los líderes
que al menos en la década de los 70 y 80 fungieron como tales, se convirtieron o pasaron a ser simples burócratas o simples gerentes. El FMLN no logró ningún tipo de cambio de época, sino que a lo sumo podríamos decir que el FMLN, con toda su lucha de los años 70 y 80, logra cambios en la época, pero no un cambio de época. Tuvieron 25 años más o menos para hacer algún tipo de cambio sustancial o cambios en la lógica de movimiento de la política en el país, y sin embargo no lo hicieron. Obviamente hubo avisos, la gente se desencantó y perdió las ilusiones muy rápidamente, y eso nos permite comprender, por ejemplo, por qué en la segunda elección presidencial el FMLN la gana en segunda vuelta y apenas con 6,000 votos. La debacle empieza a ser mucho más evidente en marzo de 2018 y termina de darse esa debacle en las elecciones de febrero de 2019. Digamos que esos dos hechos catastróficos para la dirigencia del FMLN no fueron absorbidos o no fueron digeridos de la mejor forma posible, y eso lo que nos da a entender es que el FMLN, como partido político mayoritario o como partido político receptor de las ilusiones de la población, simple y sencillamente ha desaparecido. O sea, el FMLN no pudo combatir ni anular la figura de Nayib Bukele, no pudo combatir ni anular toda esa posibilidad de factor subjetivo efervescente logrado por este nuevo partido político, Nuevas Ideas, y ante eso empieza una debacle o se consolida una debacle al interior, ¿no? Entonces, pero aclarar acá que estamos hablando de una debacle de la dirigencia del FMLN, pero que muchas de las bases o mucha de la gente que todavía confía en el FMLN son gentes con mucha capacidad, son gentes que tienen una visión todavía solidaria, que tienen una visión utópica, que tienen la intención de cambiar este país para llevarlo a un mejor rumbo. Sin embargo, como digo, el Frente tuvo 25 años para hacer algún tipo de cambio sustancial que no se pareciera demasiado a la caridad, y sin embargo no lo hizo, ¿no? Entonces prácticamente fue subsumido en la lógica de la corrupción propia del sistema político salvadoreño, y eso hoy se está reflejando aún más en las elecciones internas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en las elecciones internas del partido, que la dirigencia al menos dice que es un partido consolidado o que es un partido que está de cara a la población, estamos viendo unas elecciones internas que dan muchos visos de amaño? No hay resultados electorales firmes, se supone que hay por ahí una serie de impugnaciones, pero al final estamos hablando de que se está disputando la Secretaría General del FMLN, o está siendo disputada por dos personas que han sido funcionarios durante muchos años representando al FMLN. Significaría entonces que al menos en términos de lo que se tiene como visión de un partido distinto o como visión de un partido diferente a los demás, no cambiaría en mucho, ¿no? Entonces, no sé cuál va a ser al final el resultado en términos de quién da como ganador el comité electoral del FMLN. En todo caso, lo que sí está claro es que estas elecciones internas, más que fortalecer al FMLN, realmente han venido a terminar de debilitar. Bien, otra cosa de la que quiero comentar con ustedes, y precisamente hablando de todo ese proceso de degradación que el FMLN sufrió en 25 años, vamos a hablar de una posibilidad que se está abriendo en este momento y que llena de muchas expectativas a la población salvadoreña. Y es lo que tentativamente yo doy en llamar un cambio de época.
lo que podríamos llamar la época bukeliana, ¿no? O sea, venimos de una situación en la cual las políticas sociales fueron inauguradas a partir del siglo XX, y en el año de 1945 esas políticas sociales se tradujeron en lo que se conoció como el estado de bienestar. Pues bien, las expectativas en torno a la gestión de Nayib Bukele son tantas que podríamos decir que estamos frente a la posibilidad, porque todavía es una posibilidad, frente a la posibilidad de que entremos, hoy sí, en un cambio de época y no en cambios en la época anterior tal como la conocemos, ¿no? Entonces estamos hablando de que los parámetros sociales y culturales que antes se utilizaban para medir no solo la gestión de un gobierno, sino que para medir el impacto en la inmensa mayoría de la población han venido cambiando. Hasta hoy estamos usando o hemos estado usando parámetros que fueron prácticamente creados durante todo lo que fue la revolución industrial o la primera revolución industrial, unos parámetros que a estas alturas no nos permiten comprender ni nos permiten obviamente transformar la realidad, porque estamos en una situación totalmente distinta. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos en este momento una fragmentación institucional, ¿no? Es decir, una fragmentación que se refleja, por ejemplo, en una pérdida de poder del gobierno hacia arriba. Estamos hablando de las instituciones que se conocen como las instituciones del Estado. Estamos hablando de una pérdida de poder hacia abajo. Eso es producto de todo el proceso de descentralización. Y estamos hablando de una pérdida de poder del gobierno hacia los lados, la cual es provocada por la proliferación de lo que se conoce como los asocios públicos-privados. Pues bien, con la nueva gestión de Nayib Bukele, al menos en los primeros días, la gente se llena de expectativas y podríamos decir que estamos a las puertas de un cambio de época. Un cambio de época que podría significar, por ejemplo, una redefinición estratégica de las políticas sociales, es decir, políticas que tienen que ver con la protección del ciudadano, que tienen que ver con la exclusión, que tienen que ver con el género, con la identidad y con el empleo. Ahora, esas políticas sociales, de entrar o de lograr Bukele un cambio de época, esas políticas sociales solo tendrían efecto si se logran con la participación de la gente. Al final, si estamos hablando de que con Nayib Bukele se puede construir un estado de participación social, eso se lograría teniendo una agenda dura de políticas sociales que permita sobre todo la participación de la gente, el apoyo comunitario y el estar entre los otros. Allí vamos a entrar en una serie de acciones que tienen que ver con lo que se conoce como las acciones simbólico-culturales, que son las que van a permitir que la gente, al asumir identidad o al construir su propia identidad, al sentirse responsable de su propia vida, no solo van a ser beneficiarios de las políticas sociales que se impulsen desde el gobierno, sino que también van a ser constructores de nuevas políticas sociales a partir de las que se impulsen. Y en este punto de sentirse responsable y sentirse incluido, aparte de la inclusión social, quiero mencionar un dato simbólico que me parece a mí muy fascinante o muy pertinente, y es el hecho de la reunión que tuvo el presidente Nayib Bukele con los sobrevivientes de la masacre del Mozote. Eso ni siquiera el FMLN lo hizo durante sus 10 años de gobierno. Es un acto simbólico, un sentirse dentro de la gente, recibirlos con el respeto que se merecen todas esas personas. Y bueno, yo consideraría al Mozote como la capital de la memoria histórica en El Salvador. Acá tiene mucho que ver el trabajo obviamente de la ministra Chichilco, mucho que ver el trabajo también de Mario Durán. Esperamos que todo eso se complemente con el trabajo de la ministra de Cultura,
Zoe Callejas, y la ministra de Educación también reivindicando las partes que son fundamentales en todas las políticas sociales. Esperamos por bien de este país que el presidente Nayib Bukele logre un cambio de época. La consigna de hagamos historia, hoy debemos verla como una consigna que se traduce en hagamos un cambio de época. Las expectativas están dadas. La gente que está criticando con apenas 20 días de gobierno, obviamente la intención no es sumar, sino que la intención es restar. Si al frente se le dieron 25 años y Arena tuvo 30 años, 25 años de incorporación del frente, ¿no? Si se les dio tanto tiempo a ellos, obviamente Nayib Bukele no solo merece, sino que se ha ganado también ese espacio de tiempo que nosotros le demos para que las cosas empiecen a funcionar de una mejor forma para bien de nuestro país. Muchas gracias.